Aleluya, Dios les bendiga en esta noche. Estamos en este día ya. Estamos hoy solamente. Hoy colocamos las escrituras, solo las escrituras. Lo que vamos a ver hoy, el episodio número 6. Aleluya. Estoy muy contento porque las cosas nos están saliendo un poquito fuera de tiempo. Pero la idea es que estemos con ustedes en este hermoso día. Vamos a orarle al Señor para colocar este mensaje de hoy que tiene que ver con el episodio 6 del libro de Génesis. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre amado, por todo lo que nos has dado. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos has dado la oportunidad de llevar tu palabra, de estas escrituras, de aprender y enseñar sobre ellas. Bendito Dios, gracias. Gracias por todos mis hermanos, los que estén presentes, los que estarán presentes dentro de poco, los que en este momento empiezan a llegar, que empezaban desde las 9 de la noche. Tuvimos un retraso de unos 40 minutos por cuestiones de transmisión, por cuestiones de equipos y bueno, y mucho más. Pero aquí estamos y vamos a llevar adelante en el día de hoy. Señor, ten control de todo, Señor, de las cámaras, de los micrófonos, de este lugar, del internet, del Facebook, de la escucha de mis hermanos que van a estar presentes. Bendito Dios, coloca ángeles con espadas enfundadas en cada lugar para que no haya distracción, para que tengamos una noche de mensaje fluido, que tengamos una noche en que el Espíritu Santo tome control de todo el ambiente, incluido de nosotros, de nuestros pensamientos y de nuestras ideas. Oh Señor, toma control y damos inicio a este estudio bíblico. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Oh, bendito Dios. Gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Gracias por este día. Gracias por este miércoles. Oh, bendito Dios. Gracias y gracias. Mil gracias. Amén y amén. Bueno, vamos a hacer hoy el estudio del Génesis, del capítulo 10, 11 y 12, hasta donde el Señor nos lo permita. Vamos a tener aproximadamente una hora, si así Dios lo permite. Y vamos a tomar de inmediato por donde dejamos el mensaje la vez pasada. Recuerde que ya tenemos 5 episodios desde Adán y Eva, desde mucho antes, y hoy vamos a tomar ya cuando Noé llega a tierra seca con sus hijos y vamos a ver cómo se desarrolla esta nueva vida humana. Recuerde que la primera que se desarrolló de Adán hasta Noé murieron bajo el diluvio. Solo se salvaron 8. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. 8 se salvaron. Además de todos los animales que el Señor le dio, le dijo: toma control de todos los animales, toma control de todos ellos, y se los dio en manos a Noé para hacer tierra nueva, cielo nuevo, nuevo momento de vida, nuevo pacto que hace con el hombre. El primer pacto muere con el diluvio, el segundo pacto nace con Noé. Así que vamos a hacer inicio al capítulo 10 y desde el versículo 1. Bendito sea el Señor. Y dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé, a quienes nacieron hijos después del diluvio. ¿A quiénes? A Sem, a Cam y a Jafet le nacieron hijos
después del diluvio. Los hijos de Jafet, uno de los hijos de Noé, fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Masec y Tirás. Los hijos de Gomer. Ahora, ¿quién es Gomer? Gomer es un hijo de Jafet, como lo estamos leyendo en el versículo 2. Los hijos de Jafet, uno de ellos es Gomer. Entonces Gomer, los hijos de Gomer fueron Askenax, Rifat, Togarma, son los hijos de Gomer. Los hijos de Javán, si recordemos en el 2, ¿quién es Javán? Javán es otro hijo de Jafet. Y los hijos de Javán fueron Elisa, Tarsis, Quitín y Dodanín. Estos son hijos todos vienen de la ascendencia de Jafet. De estos se pobló la tierra, las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus hijos en sus naciones. Ahora vienen los hijos de Cam. Acabamos de ver los hijos de Jafet. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Se está desarrollando una generación nueva después del diluvio. Aquella que se desarrolló con el tiempo de Adán y Eva hasta Noé murieron. Todos, incluido todo aquel grupo que se desarrolló con Caín, que fueron de la época de Caín y de Abel, que Abel murió muerto por su hermano, pero nace Set, que es el tercer hijo entre Adán y Eva. Y este es donde viene toda la generación hasta Noé, que son los que se salvan en el diluvio. Entonces tenemos los hijos de Cam. ¿Quiénes son? Cus, Misraim, Fut y Canaán. Después miraremos que este nieto de Noé llamado Canaán, hay algo tremendo en ese nieto de Noé llamado Canaán. Entonces los hijos de Cam, tengan en cuenta esto, son Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, que es un hijo de Cam, Sebat, Ibala, Septa, Ruama, Sateca, y los hijos de Rama, Saba y Dabán. Y Cus engendró a Nimrod. No te olvides de este nombre, Nimrod. ¿Quién es Nimrod? Quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Nimrod. O sea, un poderoso también llamado un líder. Alguien que tomó el control de la humanidad en esa época. Cus engendró a Nimrod. Y después vamos a ver en el desarrollo de hoy mismo, de este día, qué papel jugó Nimrod en el desarrollo de toda la humanidad. Este fue vigoroso, quien Nimrod. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino. Miren quién fue el comienzo del reino de Nimrod. Ya estamos hablando de alguien con un reino. Mire que hasta ahora nadie había hablado de reinos. Ahora ya se habla. Y fue el comienzo de su reino, Babel, después hablaremos de ello, Erec, Acab, Calné, en la tierra de Sinar. Entonces ese nombre de Nimrod va a ser muy importante en el desarrollo incluso de toda la humanidad. No te olvides que este nombre Nimrod va a ser muy importante en el desarrollo de la vida de la tierra, de toda la humanidad. De esta tierra salió
para Siria y edificó Nínive. ¿Quién? Estamos hablando de Nimrod. Nimrod edificó a Nínive, Rehoboth y Cala. Y después vamos a ver qué fue Nínive, una ciudad muy importante que también se desarrolló en aquellos tiempos en que estaba apenas creciendo la humanidad. Importante todo eso. Y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Resén. Hoy todas esas tierras tienen otros nombres. Etiopía, Libia, ya hoy no se consiguen con esos nombres, pero fueron las tierras que en aquel tiempo se desarrollaron con otros nombres y hoy lo conocemos con diferentes nombres. Libia, Turquía, todo eso, toda la parte alta de África en donde se desarrolló este Nimrod y las tierras que al cual le fue dando nombre, que después fueron cambiando de nombre con el tiempo. Entonces, Misraim engendró a Ludín, a Ananín, a Leabín, a Tubín. Y Petrucian, ese nombre te parece muy, ¿verdad? Patrucian. Patrucian también es hay una tierra por Rusia que tienen casi este mismo nombre. Patrucia, creo que se llama, pero este se llama Patrucín. A Casluhín, de donde salieron los filisteos. Este nombre es importante que no se te olvide cuando se desarrolló ese pueblo de los filisteos. Recuerde que ahí sale un hombre llamado Goliat, de los filisteos, que pelea contra el pueblo de Israel y propiamente con David. Entonces aquí vemos cuando se desarrollaron, de qué tierra vienen los filisteos. Viene de Patrucín, que engendró a Casuhim, de donde salieron los filisteos, y a Captarín. De ahí donde salieron los filisteos, de los que nacen de Can. Y Canaán, que es un hijo de Cam, nieto de Noé, engendró a Sidón. Sidón es un nombre muy importante que no olvides. Sidón, que fue hijo primogénito de Canaán. ¿Por qué? Porque Sidón es una tierra que después se desarrolló muy grande en todas esas tierras de Canaán. Y Ajet. Entonces, no se nos olvide que Canaán es hijo de Cam, que Canaán es nieto de Noé y que le engendró a Sidón. Nombre que vamos a ir desarrollando durante todos estos días en los diferentes episodios que vamos a ir desarrollando. Aquí me falta una parte. Bueno, Can engendró a Sidón, su primogénito, a Het. Ahora vienen todos estos nombres que son de pueblos que son en contra del Dios Padre, en contra de Israel, y son pueblos totalmente apartados de Dios, y son estos: al Jebuseo, el Amorreo, el Jerseo, el Ebeo, el Araceo, el Cineo. Miren, no se te olviden estos nombres: al Arbadeo, al Samarreo y al Amadeo. Y después se dispersaron la familia de los cananeos. Entonces, el origen de estas familias que son, por decir así, muy perseguidas por Dios, porque se dedicaron a qué, al mal, a la maldad y a hacer cosas que a Dios no le agradaba. Por eso es que cuando llega el pueblo de Israel a esa tierra de Canaán, le dice que no quede ni uno, porque son personas que, porque el Dios no quería que no se mezclaran con esta gente mala,
mala de gran manera. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón. Mire el nombre que tiene ese territorio, que es hijo de Canaán. Sidón. Entonces, cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza. Ese nombre de Gaza aún hoy lo conocemos. Por ahí hay una parte que le llaman la franja de Gaza. Mire dónde viene este nombre. Y en dirección de Sodoma y Gomorra. Nombres también que vamos a mirar más adelante. Entonces, hasta Laza. Ya vamos por el 19. Estamos desarrollando casi todo el capítulo 10. Estos son los hijos de Can, por su familia, por sus lenguas y sus tierras en sus naciones. Entonces vemos que este es, ya vimos de Jafet, Can, y ahora vamos a desarrollar el otro hermano. También le nacieron hijos a Jasén. Recuerden que son 3 hermanos, hijos de Noé. Jafet, Can y Sem. Ahora se desarrolla una familia muy importante y pon mucha atención. También nacieron los hijos de Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfasad, Lud y Aram. Y los hijos de Alar, Uz. Hay una tierra que se llama la tierra de Uz. Hul, Heter y más. Arzafar engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron los hijos del nombre del uno que era Peleg. Muy importante este nombre, Peleg, porque en sus días fueron repartidas las tierras, y el nombre de su hermano, Joctán. Y Joctán engendró Almudán, Seleb, Azar, Maget, Gera, Adorán, Usal y Dagla. Obal, Abimael, Seba, Ofir, Abilar y Jobab. Todos estos fueron hijos de Jotán. Y la tierra en que habitaron fue desde la mesa en dirección a Cefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por su familia, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de esto se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Entonces este es todo el capítulo 10. El capítulo 10 que nos habla de las generaciones de Noé, de los hijos de Noé, de los 3 exactamente, Jafet, Can y Sem. De ahí se desarrollan una cantidad de naciones que hoy aún existen. Hoy existen, incluso están peleando entre sí por territorios, por religión. O sea, eso mismo que se desarrolló en aquellos tiempos, hoy todavía persisten y son, de cierto modo, miraremos después cómo Noé reparte podríamos decir, una bendición entre ellos, pero también una profecía en cada uno de sus hijos. Y la razón por la cual bendigo en gran manera a uno y maldigo a otro. Y eso lo vamos a ver en el desarrollo en el capítulo que sigue, que es el capítulo 11. Pero antes de eso vamos a profundizar en unos temas de esto que hemos visto hasta ahora. ¿Qué era Noé? ¿Noé qué era? Pues podemos que no era un agricultor como como en esos tiempos, como Caín.
llegó a amar profundamente a todas las plantas porque él era un cultivador, entre el que se contaba también la vid. Esta es la primera vez que en la Biblia se menciona la producción de vino. Ahí es en donde se habla de eso. Ahora creo que nos pasamos el capítulo 9, en donde aparece todo esto. Vamos a ver qué nos pasó en el capítulo. Yo me salté el capítulo 9 porque quería hablarle primero de las generaciones. Ok, regresemos a algo que ocurrió en el capítulo 9, el cual yo me había saltado, pero ahora voy a volver porque la idea que yo quería con ustedes y desarrollar era esta parte de las generaciones que se desarrollan en Noé, porque ahí es donde empieza a multiplicarse. Pero en el Noé, que yo me lo salté a propósito, vamos a ver algo que ocurrió en este capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Mire que aquí hay algo que debemos ir desarrollando. Bendijo Dios a sus hijos, a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Este mismo, por decirlo así, mandamiento también fue dado en la época de Adán. Adán y a Eva le dijeron igualito: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es decir, que el Señor sigue durante todo el tiempo diciéndole al hombre: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. A Dios le agrada que el hombre esté sobre la tierra, no que disminuya, sino que aumente y se multiplique en gran manera. De hecho, hoy en día estamos multiplicados por un gran mandamiento que Dios le dio al hombre: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Eso sigue igual hoy. Eso no ha cambiado como cree la gente. No, Dios no nos ha mandado a hacer menos, sino al contrario. Ahora, Dios tiene la manera como nosotros vamos, no es que nos vamos a multiplicar y vamos a vivir eternamente. De hecho, el Señor disminuyó la edad. Si ustedes ven, y ahorita lo vamos a ver, los primeros hombres vivían 900 años. Pero dijo el Señor: ya no contentaré más con el hombre, y la edad del hombre será hasta 120 años. Es decir, que por mucho que se multiplique el hombre, va a morir a una cierta edad. De hecho, hoy llegar a 90 o 100 años es un prodigio para quien. Es una bendición que cualquiera de nosotros llegue a pisar, aunque sea a los 100 años. Pero Dios puso un límite en aquella época de 100. Después vamos a ver que el Señor siguió disminuyendo y le dijo: no será más sino de 80 años y lo que más llegue, 90. Es decir, que hoy llegar a 80 y 90 años es una edad, digamos, que el Señor colocó como límite al hombre. En aquellos tiempos Dios no le había puesto límite al hombre, por eso Matusalén murió de 960 y tantos años. Pero Adán, Noé, si lo vamos a ver, también murió a una edad bastante alta, elevada, y después fueron disminuyendo de edad hasta llegar hasta nuestros años, en donde el hombre no puede durar más de 90, 80, 90 años. Los que pueden durar mucho más, pero con alguna excepción, 100 años, 110 o hasta 120 años. Eso ya es una proeza, ya es un milagro, ya es por misericordia de Dios que los hombres lleguen a mucha edad en nuestros días. Entonces, nuevamente, un individuo, un ser humano,
pasa al frente como objeto principal de la preocupación de Dios. Y ese es Noé. Dios lo bendijo. Bendijo a sus hijos. Bendijo a Noé propiamente y le dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Después de haber librado Noé a su familia del día del juicio. ¿Cuál fue el día del juicio para ellos? Pues el diluvio. Ese fue para ellos el día del juicio. El diluvio. Entonces, después que Noé libra a su familia de ese día, el Señor establece un pacto con ellos. ¿Y cuál es ese pacto? Apenas habían sido ¿cuántos? Pues 8. Ellos no eran muchos. Se estaban apenas pisando la tierra y el Señor hizo un pacto con ellos. También le dijo como un mandamiento: el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Dios le entregó como la autoridad, por decirlo así. Dios le puso autoridad al hombre para que estuviera sobre todo animal, sobre toda ave, sobre todo aquello que se mueva sobre la tierra, sobre los peces del mar incluso. Y lo puso, y dice allí en Génesis 9:2, y los puso en las manos y se los entregó. Le dijo: tú gobiernas todo. Tú gobiernas la tierra. Tú gobiernas los animales. Tú gobiernas todo lo que está bajo tus pies. Se lo dio en dominio. Bendito sea el Señor. Y hoy el hombre todavía goza de ese dominio. De hecho, el hombre ha domesticado a muchos de ellos y convive con ellos, con el perro, con el gato, ¿verdad? Convive con ellos. O sea que está por encima de todo animal que hay sobre la tierra del hombre. No hay nada más importante para Dios, no hay nada más de mayor autoridad sobre la tierra que el hombre. Solamente Dios está sobre el hombre y el hombre sobre toda la tierra. Y todo lo que se mueva y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os las he dado todo. Dios le dijo: te he dado todo, te he dado gobierno, te he dado autoridad, te he dado para que estés por encima de todo animal, para que tú gobiernes sobre la tierra. Pero, dice aquí, hay un pero. Así como le dijo a Adán y Eva: de aquel árbol no comerás. Aquí le voy a llamar la atención. Mire que él le dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Esto es, aquí hay que entrar a profundizar qué nos quiere decir el Señor aquí. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. O sea, lo primero que le dijo no es que come de todo, pero no mates. No mates los animales. Te los doy para que los cuide. Pero carne con su vida, dice Génesis 9:4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces aquí hay algo muy importante. Vamos a ver a dónde nos lleva este pasaje de la palabra. Entonces, el hombre justo en un mundo corrompido, corrupto. De ahí salió Noé. De un mundo que estaba totalmente, Dios no le agradaba. De ese mundo salió Noé y lo sacó el Señor. Y fue como una persona excepcional. En Génesis 6:9
Bendito sea el Señor. No lo voy a poner, no se lo voy a poner aquí, pero dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Así dice 6:9. O sea, toda la generación antes de Noé, que estaba ahí, antes del diluvio, era de perdición. No se salvaba ni uno. No, aquí no habla de los hijos. Pero Dios, eterno y todopoderoso, salvó a Noé, considerado para Dios hombre justo, dice ahí, varón justo, perfecto en sus generaciones con Dios, y con Dios caminó. Eso está en 6:9, Génesis 6:9. Era perfecto, bendito sea el Señor. Era perfecto para Dios. En otras palabras, era íntegro en su lealtad, orientado hacia un blanco bien definido e inspirado por una pasión. ¿Cuál era su pasión? Dios, esa. Y con Dios caminó Noé. Con él caminó. Pero todo tiene un pero. Bendito sea el Señor. Entonces, hay unos peros que el Señor coloca. Le dice él, pero no comerás de la sangre del animal. Porque ciertamente, dice en 9:5, ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De manos de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. Es decir, que Dios no, un mandamiento es no matarás. De cierta manera le está diciendo no matarás. El hombre no matará a hombre, porque si mata el hombre al hombre, yo demandaré al hombre por la sangre de su hermano. Aquí le está recordando a Noé un mandamiento: no matarás a tu hermano, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida de su hermano. Es decir, que el Señor todavía recuerda aquello de Caín y Abel. No matarás a tu hermano. Respetarás la vida del otro hombre. Respetará la vida de otro ser. Respetará la vida de todo lo que tenga vida sobre la tierra. Pero nosotros no hacemos eso. Hoy lo que hacemos es todo lo contrario. Y en el 9 se dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, como podemos ver, y así lo tengo, el orden de la historia del hombre está constituida por un marco histórico. Hay un marco histórico. Y ese marco histórico es todo lo que el Señor colocó al hombre y le dijo, de aquí no te saldrás. De aquí te voy a poner una estructura, una ley para que no hagas cosas que a mí no me agradan. Bendito sea el Señor.
Entonces, hay un juicio de Dios desde este momento sobre la raza humana. Y es el de no derramar sangre. El de no derramar sangre es uno de los mandamientos que todavía no están en Moisés. No está hablando de Moisés. Porque Moisés hizo la tabla de la ley. Pero ya Dios a través de Noé está dando, ya está diciendo qué no debe hacer el hombre. Desde el principio, lo primero que pidió fue obediencia. Y ahora lo que está pidiendo es, no matarás. Primero obedece a Dios. Lo que Él te manda hacer, debes hacer. Y debes de cuidarte de no hacer lo que a ti te parezca. Porque es que eso es lo que le pasa al hombre. No quiere conocer ni obedecer a Dios. Entonces, en eso es donde el hombre debe de cuidarse de hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios? Pues en las Escrituras. Bendito sea el Señor. Entonces, como vemos en estos primeros capítulos, versículos del capítulo 9, vemos unas prohibiciones del derramamiento de la sangre y el homicidio. Ahora vamos a ver lo del pacto. Mas vosotros, dicen el 9:7, mas vosotros fructificáis y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Dios le dio un mandamiento al hombre. Multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Fructificad y multiplicaos. Es el mandamiento que le está dando Dios al hombre. Pero ahora viene algo que Dios hace con él. Y habló Dios con Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco. Ahora viene lo que se llama pacto que hace Dios con Noé. Aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todo lo que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto. Esta palabra es lo que se llama compromiso de Dios. Y recuerde que Dios es fiel y cumple. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir en la tierra. Es decir, que el Señor hace un compromiso con Noé y con toda la generación después de él, porque dice: contigo y con tus generaciones. Así dice en el 9:9. He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestras descendientes después de vosotros. Es decir, con Noé, con los hijos de Noé, con los nietos de Noé, y así hasta nuestros días hay un pacto que el Señor sigue cumpliendo. No destruir la tierra con agua, aunque hay zonas en donde ha habido mucha agua y algunas situaciones, pero no destruirá la tierra. Esas son cosas que ocurren, pero no porque Dios las esté haciendo para destruir la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Es un compromiso de Dios.
el pacto de Dios y con eso colocó algo para mostrarlo. Y dijo, esta es la señal del pacto que yo estableceré entre mí y vosotros y todo ser viviente, que está con vosotros por siglos de los siglos, perpetuo. Mi arco he puesto, dice Dios, en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Así que el Señor coloca un arco, un pacto. El pacto de Dios sí es el arco iris. ¿Qué viene ahora? Bendito sea el Señor. En el 17 dice así. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra, el arco iris. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet, y Can es el padre de Canaán. Ahora viene algo que es tremendo y llama mucho la atención. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Es decir, lo que llamamos nosotros la vid o la uva, ¿cierto? Con que se hace el vino. Y después comenzó Noé a labrar la tierra, porque él era un labrador. Eso era su función antes del diluvio. Pues volvió a hacer lo mismo que hacía antes del diluvio y regresó y hacía eso. Él era un labrador de la tierra y plantó una viña. Y plantó una viña y bebió el vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces, Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre los propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto sus rostros, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. El que vio la desnudez del padre es Can, pero Sem y Jafet no vieron la desnudez de su padre. Trataron de tal forma de no verla. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán. Vine que aquí no maldice a Can como tal, sino a su nieto. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Ya hizo una profecía, una maldición sobre su nieto. Digo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Mandó una bendición a Sem. Y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Y sea Canaán su siervo.
y vio Noé, y vivió Noé después del diluvio, ¿cuántos? 340 años. Y fueron todos los días de Noé, ¿cuántos? 950 años y murió. O sea que él llegó de 300 y todavía vivió, ¿cuántos? 600 años más. Porque si vimos cuántos años fue eso. Y vivió José después del diluvio 300 años cuando llegó. 350 años. ¿Y de cuánto muere? Y muere de 950. O sea que vivió 600 años más después del diluvio. Pero el Señor, ahora viene algo que nos va a llamar la atención. Porque antes del diluvio, ya Dios había dicho, y no sean más el tiempo del hombre 120 años. Pero como Noé viene de la descendencia anterior, vivió aún después del diluvio 950 años. Vamos a tener en cuenta qué pasó aquí. La embriaguez de Noé estaba registrada y está registrada en la Biblia. Con esa transparencia que solamente se halla en las escrituras. Aquí no le taparon nada, y eso que fue un hombre que caminó con Dios y fue un hombre que dijo que era un hombre justo, pero está como todos, como le pasó a Adán y a Eva, con algo que viene por dentro, que es el pecado. Y aquí muestra y estuvo en prueba la debilidad del hombre, la imperfección humana. Aunque haya sido tomado de sorpresa por el pecado, porque eso puede parecer que fue tomado por sorpresa por el pecado a través de la embriaguez del vino. Por eso nosotros no podemos estar alejados de Dios a través de cualquier cosa de embriaguez, porque alejarnos de Dios a través de esos pecados hace que nosotros en nuestra debilidad hagamos cosas que después tengamos que avergonzarnos y pedir perdón a Dios. Can parece haber sido un hombre malo, y eso es lo que parece, ¿no? Eso es lo que parece en lo que hemos leído, que Can era un hombre malo. Porque parece ser que se alegró de encontrar a su padre en esa situación impropia. Ahora, de Noé no se dice que era un hombre perfecto. En esas generaciones, como dice, no. Ahora sí se dice, y lo acabamos de leer, que en esas generaciones, dice la palabra del Señor, yo ahora estoy haciéndolo bien claro ahora, que Noé se dice que era un hombre perfecto en esas generaciones. Pero esto se refiere a la sinceridad, no a la perfección de su pecado. Era un hombre sincero, era un hombre honesto con Dios. Aún haciendo lo que hizo, sabía que no era bien. Ahora, no es lo mismo estar sobrio que borracho. Por eso usted tiene que tratar nunca estar en esas condiciones. Porque en la debilidad del hombre está el pecado. En la debilidad del hombre está en que puede hacer cosas que después se arrepienta de ellas. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia del pecado de Noé? Pues fue la vergüenza. Y ese es el gran mal del pecado. Nadie puede salir de eso victorioso, sino avergonzado. Yo le digo a alguien, cuando ya es descubierto en el pecado, el hombre que es descubierto en el pecado, como el adulterio, como la mentira y muchos más de esos pecados, no queda sino el avergonzarse de los actos que hace. Un hombre que después queda, porque una de las consecuencias del pecado es la vergüenza. En la medida de lo que delata el pecado, cuando es delatado el pecado, cuando se logra ver a flote, como ejemplo, ahora mismo que se habla mucho de eso,
la corrupción, el hombre que es cogido en una corrupción de frente y es puesto a la picota pública, lo que está haciendo es siendo avergonzado. El pecado lo lleva al hombre a la vergüenza, el ser visto como una persona que está haciendo mal y no bien. Ahora, ¿qué hacen sus hijos? No Can, sino Senafet, que lo cubren con amor a su padre, para que no siga eso haciendo ofrenda en su padre, para que ellos tapan esa desnudez y esa vergüenza de su padre. Bendito sea el Señor. Y eso es un momento de amor. Y sobre esa falta de todo, en 1 Pedro 2:8 dice, y ante todo, como dice en 1 Pedro 4:8, si la puedo traer, se los traigo presente. 1 Pedro 4:8, si así Dios me lo permite. Primera de Pedro 4:8 dice así. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Lo que hicieron sus hermanos, sus hijos, Jafet y Sem, fue lo que estamos leyendo aquí en Primera de Pedro 4:8. Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No es que se está haciendo, sino que a través de un acto amoroso podemos sacar a una persona de su vergüenza para traerla ante Cristo, para que en ese momento, al sentirse ante los ojos de Dios, ante los ojos de Cristo Jesús en la cruz, haga ahí su descargo y diga, yo estoy aquí y me siento culpable de mi pecado. Y el Señor, a través del amor en la cruz, cubrirá multitud de pecados. Yo creo que ahora sí entramos en ese aspecto. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a cerrar el capítulo 9, que lo colocamos después del 10, porque el 10 era importante para saber lo que eran las generaciones. Pero ahora estamos viendo la consecuencia del acto de Noé, siendo un hombre perfecto ante Dios y que caminó con Dios, se dejó llevar por un momento de embriaguez y quedar en vergüenza delante de sus hijos, pero para burla de uno de ellos, que era el menor, Can. De hecho, ustedes escucharon qué es lo que hizo él. A Can, que maldijo las generaciones de Can en Canaán. Voy a buscarlo para que vean ustedes lo que pasó aquí. Le digo esto. Para recordarle lo que dice en 9:24. Y despertó Noé de su embriaguez, de su locura, de sus tragos. Y supo lo que había hecho su hijo más joven, lo que había hecho Can. ¿En qué lo puso? Lo puso en vergüenza. Lo avergonzó delante de sus otros hijos. Lo avergonzó. Y le digo esto. Maldito sea Canaán. Siervo de siervos será.
a sus hermanos. Tremendo, ¿no? Tremendo las consecuencias de esa situación. Tremendo. Eso fue lo que hizo Noé. Noé bebió del vino y se embriagó. Y si podemos leer la Biblia, esta es la primera mención que hay en la Biblia de alguien que se embriaga. Que se embriaga. Él se convirtió en un descubierto en su tienda, se desnudó. No voy a ponerle qué más ocurrió ahí. No estaba en la Biblia, cosas que algunos inventan. Yo no voy a inventar nada, solamente tal y como lo dice. Ahora, que haya sido abusado por Canaán no está escrito. La palabra que encontramos ahí, la frase se convirtió en descubierto. O sea, y mostró su desnudez ante él. Ahora, esto es repulsivo, pero no es para extrañarlo, no es para una cosa terrible. Eh, eh, Muchas personas se emborrachan y se convierten en ¿qué? En víctimas. Los pueden abusar sexualmente. Y en otra manera, hay muchas cosas en que un hombre le dice, mira, a ti te hicieron esto y lo otro. En un 75% por estadística y en un 55% de las mujeres se involucran en situaciones de violación en un estado de embriaguez. Porque estando bebiendo y consumiendo drogas, que es lo que pasa mucho, puede que entre alguien y abuse de él, pero la palabra no dice eso. Eso es algo que algunos tratadistas han colocado, pero la palabra no lo dice. La palabra no dice que si acaso Can haya abusado de su padre. No está claro. Eso no está escrito en la palabra. Yo lo he leído muchas veces y no lo dice como con esa claridad para que digan de que él haya abusado de su padre Noé. Entonces, lo que sí está claro y está escrito en la palabra fue que él vio la desnudez de su padre. Eso sí está claro. Está escrito así, yo lo coloco aquí. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. O sea, yo más bien creo que él se burló de su padre en una manera, y quién sabe qué más cosas hizo. De pronto, no sé si habrá hecho cosas obscenas sin que lo haya hablado a su padre, pero habrá hecho cosas que no son buenas, que no son cosas buenas, porque sus hermanos regresaron con el vestido de su padre y dando la espalda para no ver su desnudez, lo cubrieron, dice la palabra. Así dice. Entonces San y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, o sea, de espalda, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Aquí está claro cómo fue todo. ¿Cómo fueron ellos? Fueron de espalda, llevaban la ropa en sus hombros, no miraron hacia atrás para cubrirlo, dejarlo cubierto y no ver la desnudez de su padre. Para ellos, y en esa época, ver la desnudez del padre era muy malo. Era malo. Ahora, literalmente, el hebreo antiguo dice que Can dijo con alegría lo que vio en la tienda de su padre, en el hebreo antiguo. Y se determinó como burlarse de su padre y socavar
su autoridad como un hombre de Dios. Le quitó la autoridad. O sea, se burló de su padre. Eso es lo que dice los libros hebreos antiguos. Entonces, cuando despertó Noé de esa embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, que es Can, le dijo: maldito seas tú, Canaán. Sea Canaán, no el Canaán. Siervo de siervos serán a sus hermanos. Y añadió: bendiga Jehová mi Dios a Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, al otro hermano, habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces vemos que Noé vio lo que había hecho Can, y parece que indica que cualquier cosa que le haya pasado a Noé fue con más que uno de sus hijos o nietos viendo su desnudez. No sabemos quién más participaron. Esto explica la fuerza de su maldición, porque está hablando de Canaán. Es decir, que estos niños es posible que ya habían nacido, los hijos de Can. Canaán era uno, nieto, porque maldijo a uno de los nietos, maldijo a uno de los hijos de Can. Es decir, que es posible que ya habían muchos ahí y lo avergonzó delante de sus nietos. No lo dice la palabra. Ahora, podemos confiar que Dios no está castigando a su hijo, Canaán, al hijo de el pecado del padre. No, yo por lo menos no creo que él esté castigando en Canaán el pecado de Can. Esto va en contra del corazón y de la justicia de Dios. Dios no se mete en eso. Eso es la maldición que dio su padre. En Ezequiel 18, de 2 al 3, vamos a ver qué vemos sobre esto. Hay algo que es importante que veamos aquí en Ezequiel y que tiene que ver con esto. Libro de Ezequiel, los que tengan la Biblia, yo se los voy a mostrar aquí también. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, del 2 en adelante, dice: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dicen: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es como si lo que estuviéramos diciendo: el que hizo el pecado fue Can, pero ¿por qué tiene que pagarlo en la maldición en su nieto Canaán? ¿Qué dice el versículo 3? Dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Jehová dice que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Y dice en el 4: he aquí que todas las almas son mías, o sea, tanto lo de los padres como los hijos. Como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. O sea, no tiene por qué los nietos pagar el pecado de su padre. Sin embargo, nos llama la atención la maldición que cae sobre Canaán a través de Noé sobre su hijo Can. Ahora, también vemos que él dice: sea Canaán su siervo. O sea, sean siervos de quién? Pues de la descendencia de Jafet y la descendencia de Sem. En las generaciones anteriores, la gente con perjuicio consideraba a la descendencia de Canaán como los negros de África. Yo no sé.
y utilizaron la maldición sobre Canaán para justificar la esclavitud. O sea, como si dijeran, es que todos ellos son hijos de Canaán, como tratando de justificar la esclavitud. Pero sabemos hoy que los negros, la gente negra, la gente de color, no vinieron de Canaán para justificar pero no vinieron de ahí. Canaán fue el padre de los pueblos de cercano oriente. La mayoría fueron conquistadores por Josué, fueron conquistados por Josué cuando Israel tomó la tierra prometida. O sea que vivían ahí cuando llegó Josué con el pueblo de Israel. El pueblo de Canaán estaba en ese lugar y no era los que estaban allá por el lado del África. Estaban ahí cerca de ellos. Qué bueno que hemos visto hoy dos capítulos y lo hemos enlazado de una manera muy amena, muy buena. Hemos desarrollado tanto cómo fueron las generaciones de estos tres hijos de Noé, y lo que pasó en la vida de ellos con respecto a sus padres. Así que yo les digo que es bueno que hoy en este episodio hayamos visto la vida y lo que se desenvuelve en la vida de Noé y sus tres hijos con sus generaciones, y además qué pasó en la situación, por qué existe un pueblo como Canaán que es maldecido por su abuelo, porque él es el que hace esa maldición y bendice a uno de ellos que es Sem y a otro que se llama Jafet. En estos tres hijos de Noé se desarrolla prácticamente toda la descendencia que aún hoy conocemos en el Medio Oriente y en el occidente allá. Incluso toda esa gente pobló toda la tierra a partir de los hijos de Noé. Después miraremos que cómo viene, cómo se desarrolla para el próximo episodio número 7, la vida de Abraham y cuál es lo que viene después de que Noé muere, porque así lo vemos al final en el capítulo 9. Bendito sea el Señor. Porque así dice al final del capítulo 9, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. O sea, hasta ahí llegó la vida de Noé en el capítulo 9. Y el capítulo 10 que yo arranqué con ellos fue para que ustedes vieran cómo se desarrollaron las diferentes generaciones de Noé. ¿Qué vamos a ver en el capítulo 11? ¿Qué vamos a ver en ese capítulo? Vamos a hacer una entrada para que ustedes vayan viendo cómo se va a desarrollar esto. Tenía la tierra solo una sola lengua y una misma palabra. Génesis 11:1. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura a la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron entre otros, hagamos ladrillos y gocémoslo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Como vemos aquí, ya el hombre empieza a construir sus primeros edificios, ya dejaron de estar viviendo en carpas como era que venían viviendo y en huecos en la montaña, sino ya empezaron a la construcción. El hombre empezó a construir viviendas y se dieron uno a otro, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y eso le sirvió de ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Aquí empieza el capítulo 11.
y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuyo cúspide llegue al cielo y hagámoslo y démosle un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ahí vamos a arrancar nosotros el próximo episodio de cómo después de la muerte de Noé, el desarrollo de todas las familias de Cam, que es el menor de los hijos, Sem y Jafet, pueblan la tierra, y ahí es donde viene toda esta multitud de gente que se unen y hablan una sola lengua. Recuerde que así dice aquí en el versículo, tenían entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Es decir, que vienen de esa descendencia de Noé que hablaban una sola lengua, y se desarrolla y se multiplican y fructifican el hombre, y el hombre empieza a crecer y a crecer. Y es aquí en donde vamos a tratar ese episodio de Bendito sea el Señor, episodio número 7. Y al final vamos a ver cómo se desarrolla Abraham. En el final ya de este capítulo 11:25 dice, y vivió Nacor. ¿Quién es Nacor? ¿Quién es Nacor? Vamos a ver. Nacor es hijo de Serug. Mire que todavía los hombres ya están viviendo 200 años y engendró hijos y hijas. Todavía están viviendo grandes cantidades de edades. Y Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. ¿Cuántos años? A los 29 años engendró a Taré. Y vivió Nacor, después de engendrar a Taré, 119 años y engendró hijos e hijas. Esa edad tuvo, ya estaban recortando las edades. Y Taré vivió 70 años y engendró a Abraham. Entonces, en el capítulo o episodio 7, vamos a ver el desarrollo de estos pueblos que vienen de Noé, el desarrollo de las diferentes naciones y por qué nosotros hoy tenemos diferentes lenguas, aún viviendo cerca. En Europa, países muy cercanos hablan diferentes idiomas: francés uno, italiano uno, español uno, alemán uno, inglés otros, portugués, búlgaro o búlgata hablan unos que hablan en Bulgaria, o los que hablan ruso, y estamos hablando de tierras muy cercanas. Acá en América por lo menos tenemos una gran parte de Sudamérica, hablamos español, pero hay una parte que habla inglés en los Estados Unidos, y otros que hablan inglés y francés, otros que hablan otros idiomas el Caribe, como el holandés que hablan en Aruba, o otros idiomas que hablan incluso en tierras como San Andrés, que hablan un inglés mezclado con el idioma de San Andrés. Así que en el otro episodio vamos a ver por qué se desarrollaron diferentes idiomas en la tierra y por qué no todos los seres humanos hablamos un solo idioma. ¿A qué se debió eso? ¿Por qué la tierra hablamos diferentes idiomas y no uno? Como decía en el episodio, en el inicio de este 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Ese episodio número 7, vamos a ver el desarrollo de las lenguas. ¿Por qué se desarrollaron diferentes lenguas? Y por qué el Señor, Dios Todopoderoso, hizo que el hombre no hablaran el mismo idioma. Algo pasó que al Señor no le agradó y los esparció por el mundo con diferentes lenguas. Bendito sea el Señor. Así que hoy pues hemos visto este episodio que Dios nos ha dado. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque hoy
tuvimos un día precioso, hermoso. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Volveremos otra vez con el pueblo a leer las Escrituras, a hablar sobre las Escrituras, a entender más sobre tus Escrituras, a escudriñarlas, por qué ocurren unas cosas y otras, por qué el desarrollo de la humanidad, por qué pasó en el mundo, por qué sigue el hombre destruyéndose, por qué si el Señor destruyó una parte de la tierra con diluvio para que esa gente desapareciera, hoy vemos mucha maldad, incluso que la maldad que había antes del diluvio, porque hoy estamos como en los tiempos de Noé. Estamos como en los tiempos de Noé, dice la palabra. Estamos como los tiempos, voy a buscar dónde está eso. Estamos como los tiempos de Noé. Estamos como los tiempos de Noé. El Señor me trajo esa palabra ahora. Estamos como los tiempos de Noé. Porque estamos como los tiempos de Noé, porque estamos haciendo lo mismo. Y yo diría que peor. Porque hoy en los tiempos de Noé se casaban y se daban casamiento, comían y bebían. Digamos, hoy estamos iguales. Pues sí, pero la maldad hoy sobrepasa una raya que ya dan hasta miedo. Cómo se trata a la gente, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Estamos en esos tiempos. En los tiempos en que la verdad estamos como en los tiempos de Noé. Bendito Dios, gracias Padre por este día, gracias por este tiempo que nos has dado, en que se ha desarrollado el tema, el episodio número 6, en donde vimos, Señor, el desarrollo de las diferentes hijos de Noé y esa situación que se le presentó a Noé con su hijo Cam y todo aquello que se desarrolló y se desenvolvió con el pecado de la vergüenza por la embriaguez de Noé. Oh, bendito Dios, gracias Padre por darnos entendimiento, por abrirnos los ojos, Señor, en tu palabra, por seguir escudriñando lo que está escrito, bendito Dios. Oh, gracias Padre amado. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das y nos sigues dando en esta noche. Señor, gracias Padre, volveremos nuevamente esperando que usted, Señor, nos siga favoreciendo, nos siga enseñando y estructurando para llevar tu palabra. En el nombre de Dios amado Jesucristo, amén y amén. Dios bendice a todos mis hermanos que vinieron hoy, que estuvieron presentes, al hermano Gabriel Mesa, Jonathan Torregrosa y también a mi prima y hermana Rosa María Pacheco. Dios los bendiga por estar aquí hoy presentes. Gracias al Señor por estar escuchando. Sé que muchas personas más también se harán presentes en este servicio, sea mañana o sea en estos días en diferido. Dios los bendiga y Dios los guarde en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.